Nos llegó un saludo de 46 ferroviarios despedidos de la línea Roca que se encuentran en lucha por la reincorporación al trabajo efectivo. Y nos dicen que el 28 de noviembre y el 5 de diciembre, desde las 15:30, volvemos a liberar molinetes de Constitución y esperamos que otros trabajadores nos acompañen y apoyen. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva Mariano Ferreira, Ismael, Marco, Santiago, Sergio, Martín y otros compañeros ferroviarios despedidos del Roca! Los queremos invitar a todos, están dos compañeras recorriendo el salón y están los compañeros también de Kimberly. Hay alcancía circulando para financiar este encuentro que estamos realizando hoy y también para aportar al fondo de huelga de esa gran lucha de los trabajadores papeleros de Quilmes. Para cerrar este encuentro, invitamos a hacer uso de la palabra al compañero Jorge Altamira. Compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con una improvisación. El fin de semana pasado tuvo lugar una conferencia nacional de la tendencia del Partido Obrero con delegados electos de 14, 15 o 16 provincias del país. Y uno de los puntos que más convocó, que más atrajo la atención, el que fue de mayor preocupación, era una necesidad de hacer un buen curso de formación política este verano, y se votó por unanimidad hacer ese curso, e incluso se propuso un temario, una agenda que discutiremos en otra ocasión. Yo lo que voy a proponer es que el discurso que acabamos de escuchar forme parte de ese curso de formación política, porque es un discurso impresionante. Ustedes no van a escuchar, no van a tener la oportunidad de escuchar con frecuencia esta crítica a la espontaneidad en la que se fundamentan una cantidad de pedantes en el frente de izquierda que creen que son los portadores de la conciencia histórica. Y el resto, una serie de individuos descarriados que están esperando un guía luminoso que no serían sino ellos. Ustedes acá han tenido recién una crítica a la manipulación de la cuestión de la espontaneidad y de la formación de una conciencia política de una claridad excepcional. Porque evidentemente la conciencia de clase se forma históricamente. Es muy frecuente escuchar últimamente, siempre en el frente de izquierda, la tesis de que se ha seccionado la cabeza de los trabajadores argentinos, que la dictadura militar logró producir una lobotomía en el cerebro nacional, de modo que hemos perdido el recuerdo de todo, y aparentemente lo único que habríamos recordado sería el 17 de octubre y por eso vuelven a votar a Alberto Fernández. No se puede entender nada de nuestra lucha revolucionaria sin la explicación que dio la compañera. Y el fundamento poderoso que estableció para caracterizar al proceso que está viviendo Chile como un proceso revolucionario. Porque la revolución va a ser obra de las propias masas, no va a ser obra de una vanguardia. El rol de la vanguardia es tremendamente fundamental
en el desenvolvimiento de una revolución que las masas protagonizan y sin la cual, sin ese protagonismo, no existe ni siquiera la posibilidad de una vanguardia revolucionaria. Ni siquiera la posibilidad. Y los que descuentan que es al revés, que va a aparecer una vanguardia revolucionaria, que va a construir una conciencia histórica de las masas, está completamente equivocado. Este es el fruto de la experiencia histórica que hemos tenido. Hay otros aspectos importantes, yo me voy a detener sobre algunos de ellos, porque nosotros necesitamos hoy tener una caracterización muy precisa, o lo más precisa posible, de lo que está ocurriendo en América Latina. Este es un encuentro, no es ni un seminario, ni es un acto público. Nosotros impulsamos todas las movilizaciones unitarias de masas contra el golpe de Bolivia en apoyo al pueblo chileno. Naturalmente nos apartamos de las acciones autoproclamatorias que quizás tienen lugar pensando en las elecciones del 2021. Porque efectivamente lo que queremos demostrar es el apoyo de la clase obrera argentina y de la juventud argentina a estos procesos revolucionarios y en la lucha contra el golpe de Estado. En este sentido, lo de hoy es una forma de ese apoyo político compartiendo una reflexión de conjunto sobre el camino que hay que emprender. Y creo que ha sido un acierto que hayamos votado la propuesta que se nos hizo de organizar, digamos, este encuentro. El debate principal es el siguiente. Con los acontecimientos de Chile, América Latina ha entrado en una etapa de alcance revolucionario. Esa es nuestra opinión política. Eso es lo que queremos debatir y es en función de esta caracterización que procederemos en nuestra acción política, salvo que a través de la práctica descubramos que hemos cometido errores insalvables. Porque el proceso de Chile es un proceso revolucionario que ahora está acompañado manifiestamente por la resistencia al golpe en Bolivia y por esta huelga general en Colombia que no tiene antecedentes históricos desde la década del 70. En un país donde la tasa de sindicalización es del 4%, no solo fue una huelga política general, profunda, obligó al gobierno a cerrar fronteras, a declarar el estado de emergencia. Es decir, que es un acontecimiento político de una enorme magnitud que no puede ser reducido a una protesta. Lo que ocurrió esta semana en Colombia no fue un acto de protesta, que se pueda equiparar, por ejemplo, como hacen algunos, a los chalecos amarillos, a los cuales se les adjudica también un carácter de protesta y no es simplemente un carácter de protesta. La tendencia de la izquierda a desvalorizar el alcance del protagonismo de masas en América Latina tiene características contrarrevolucionarias, porque simplemente está diciendo que no está preparando y no se va a poner a preparar y no va a trabajar, ni se ha preparado hasta ahora en función de este proceso político. Cuando la compañera de Uruguay señaló las conferencias que hizo el Partido Obrero, especialmente sobre América Latina, y las tesis que fue elaborando, hizo un señalamiento importante porque demuestra un esfuerzo sistemático de nuestra parte para participar y para preparar y para desarrollar lo que estamos viendo en el continente. Los procesos revolucionarios no son un acto único. Esta es una característica fundamental. Por ejemplo, la Revolución Francesa, desde su comienzo hasta su apogeo, duró 4 años. Fueron 4 años de desarrollo político que llevaron un proceso a su apogeo revolucionario. Excepcionalmente hay otros que duraron 6 meses, por condiciones excepcionales. Pero la formación de un desarrollo revolucionario
es un proceso que cubre una etapa. En Chile lo hay, porque, por ejemplo, en Colombia hubo 500.000 personas en el conjunto de Colombia en manifestaciones y 250.000 en Bogotá. En un solo día, los chilenos tuvieron más de 1.200.000 personas en Santiago del Estero, en Santiago de Chile. En Santiago de Chile. Eso es un acontecimiento extraordinario, excepcional, político, de paralización del poder del Estado, de una unidad política de la masa pocas veces vista, quizás superada por el millón que marchó a la Casa de Gobierno de La Paz el 17 de octubre del 2003 y que derrocó a Sánchez de Lozada, ¿no es cierto?, pero que con ayuda de Evo Morales salvó al vicepresidente, que justamente era Carlos Mesa. Entonces son etapas políticas como aquella de octubre que cambiaron el conjunto del proceso. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y quiero llamar la atención sobre Chile, porque en Chile es una gran ocasión para ver cómo un proceso revolucionario no es un acto, sino un desenvolvimiento político. Los partidos políticos oficialmente de Chile, el gobierno y la oposición, se pusieron de acuerdo en convocar una asamblea constituyente para octubre del 2020. Se pusieron de acuerdo. Es decir, que el poder político aparentemente reveló que es capaz de desarrollar una consistencia para detener el movimiento de masas. Bueno, les cuento en primer lugar que esta intención de definir todo en octubre del 2020 con todas las masas en la calle, es uno de los fracasos políticos más notables. Me hace acordar a la decisión del zar de convocar una constituyente trucha en el verano de 1905 y que fue respondida 2 meses después con una insurrección general conducida por los soviets de Petrogrado. Fue firmada por el partido de gobierno, que no es uno solo, ahí hay 2 partidos o 3 partidos de gobierno, de origen pinochetista, y por una oposición constituida por la Concertación, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, y una coalición que se llama Frente Amplio. La firma de este acuerdo ya provocó la ruptura del Frente Amplio, porque no están de acuerdo con... Finalmente, al ser consultados y discutido el tema, descubrieron que tenían grandes divergencias. Entonces, no sacaron la firma, pero el Frente Amplio se ha roto. Y los partidos del Frente Amplio, cada uno de ellos se ha roto por su lado, al interior. Es decir, que prácticamente, aunque esté firmado, no existe absolutamente ninguna firma sobre esto. Están tan preocupados de que esta constituyente va a ser un fracaso, suponiendo que llegue a 2020, que están pensando en un mecanismo que le quite a los partidos políticos el monopolio de la representación en la constituyente. Es interesante, porque razonan de la siguiente manera. Si hacemos una constituyente y todos los que somos repudiados hoy monopolizamos la representación en la constituyente, va a haber una movilización de masas y va a anular la constituyente. ¿Ustedes comprenden el problema? No pueden convocar una constituyente porque ellos protagonizarían la constituyente. Y si ellos protagonizan la constituyente, la gente dice esto es lo mismo que antes. No tienen la posibilidad de realizar esa consigna. Entonces la oposición popular es completa. Al mismo tiempo, la derecha ha impuesto que la Constitución que eventualmente se apruebe tiene que ser por los 2/3. Y si no es por los 2/3, no se aprueba nada. O se aprueban los artículos que obtuvieron los 2/3, pero los otros artículos no se aprueban. Es decir, que de acuerdo a estas reglas no tendrían una Constitución. Tendrían un pedacito de Constitución y probablemente intenten que la Constitución actual, que debería dejar de tener vigencia cuando se apruebe la Constitución, a lo mejor metan partes de la Constitución actual en la vieja en aquellos puntos que no tuvieran los 2/3.
No pueden hacer una constituyente trucha. Y en una cláusula especial exigida por el gobierno, se establece que bajo ninguna circunstancia la constituyente puede reemplazar el poder político. Es decir, que esta es una constituyente que no cuestiona al gobierno ni al Congreso de Chile, sino que es, como dicen las autoridades en Chile, es una constituyente institucional. Es una constituyente bajo la égida de las instituciones actuales. Como dijo la compañera Javiera, el Partido Comunista no firmó este acuerdo porque entiende que esto no desmoviliza a las masas. Es textual. En una entrevista televisiva, los dirigentes le preguntaban a ustedes qué están dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo, y ellos dijeron, no se trata de ceder o no ceder, se trata de que esto no desmoviliza. Y el objetivo de cualquier acuerdo es que desmovilicemos a las masas. Es decir, tenemos un partido que se niega a firmar la porquería porque no es completamente una porquería todavía, o es una porquería defectuosa que no sería aceptada por nadie. El punto que yo quiero subrayar en esto no es hacerles una descripción de todos estos avatares de la Constitución chilena, de las vueltas y todo lo demás, sino sobre el carácter ficticio de la salida. Es completamente ficticia la salida. Es ficticia además porque detrás de la constituyente el pueblo chileno lo que quiere es terminar con el sistema privado de jubilación, quiere terminar con la educación de lucro y quiere terminar con una salud a la cual no hay acceso. Y sobre estos puntos, hasta la constituyente, no hay nada. Por lo tanto, todos los reclamos están en pie y todo esto es una farsa. Es decir, que tenemos un desarrollo político clásico de un proceso revolucionario en donde el poder político reconoce que está cuestionado, toma una parte de las reivindicaciones de las masas, las desnaturaliza, las encapsula, las esteriliza y entonces vamos adelante con el proceso político, con ese proceso político revolucionario. No soluciona nada. En lugar de pontificar que si no hay una dirección revolucionaria esto no puede triunfar, lo que tenemos que hacer es analizar el proceso político que ha creado el proceso de las masas en la calle y la huelga general, las alternativas que ofrece, la respuesta de las masas a esa alternativa y la intervención de los revolucionarios en este proceso, marcando las perspectivas más profundas que abre la crisis política. Espero haberme hecho entender porque quiero señalar lo siguiente. El programa de transición de la Cuarta Internacional no es una serie de medidas que propone un partido revolucionario. El programa de transición de la Cuarta Internacional es, en primer lugar, el reconocimiento del carácter objetivo de la transición en un proceso revolucionario. Es decir, que un proceso revolucionario es un proceso de choques, de crisis políticas, de maduración de las masas, de diferenciación, de formación de organizaciones y va creando su proceso de maduración. Si hay un partido que es consciente de que eso es un proceso objetivo, desarrolla las propuestas subjetivas que tienen que ver con toda esa transición. Y eso es resolver una crisis de dirección. No proclamarse que hasta que yo no sea mayoritario, todas las revoluciones están condenadas al fracaso porque no hay un partido revolucionario. Si ustedes examinan con un poco de atención, con un criterio extremadamente riguroso, ninguna revolución en la historia tuvo un partido revolucionario. Ninguna. Porque cuando Lenin llega en marzo, se encuentra con que su partido no está actuando revolucionariamente, sino que está actuando contrarrevolucionariamente.
Y sobre la base de la experiencia del proceso, él derrota a las otras alternativas y ofrece y hace votar una tesis política a favor de lo que es la revolución permanente. Tanto la revolución permanente como el programa de transición son, en primer lugar, las expresiones conscientes de un proceso que es objetivo, que hay que verlo en la realidad, cómo maduran las distintas clases. En Chile, por ejemplo, estas concesiones que son cero, y que es una estafa fenomenal, y que los primeros en entenderlo han sido los chilenos, y por eso va a haber un nuevo paro general, o lo impulsan los portuarios, y nuevas manifestaciones, ha llevado a una crisis política a la derecha. La derecha debería celebrar. Le hemos impuesto a todos los demás partidos políticos, debería decir la derecha, este tipo de acuerdo. Y en lugar de celebrarlo, tiene una crisis. Porque inclusive esta maniobra pone en duda la continuidad del proceso pinochetista. Y si hay algún riesgo de que los fondos de pensiones dejen de ser privados, el proceso de acumulación capitalista en Chile sufre un frenazo. ¿Por qué? Porque el proceso de acumulación capitalista en Chile se hace con la plata de los jubilados. Perdón, con la plata de los trabajadores que aportan para su jubilación. Esa es la fuente principal. Si esa fuente principal no es que se cerró, no hay viso de que se va a cerrar, pero está cuestionada porque a lo mejor hay una constituyente y todo el mundo quiere que en esa constituyente se estatice el sistema jubilatorio. Y está esto, el proceso de acumulación capitalista sufre un deterioro. Y si sufre un deterioro, los capitales extranjeros que están se van. Y si se van, se devalúa el peso. Si se devalúa el peso, viene la inflación. Entonces la derecha dice, este acuerdo trucho, que solo nos beneficia a nosotros y perjudica al pueblo chileno, este acuerdo trucho no vale nada. Es perjudicial. Y es posible que haya una quiebra en la derecha chilena por este acuerdo que ya quebró al Frente Amplio de Chile y que dejó al Partido Comunista fuera y que no resolvió ningún problema. En lugar de decir que en Chile, bueno, la gente está protestando, hay que estudiar el proceso político objetivo y ver a través de este proceso político objetivo la dimensión histórica de la etapa que han abierto aquellos que saltaron los molinetes. Ese día los reprimieron y se pudrió todo, confirmando una vez más que lo que necesariamente tiene que ocurrir en la historia aparece como un accidente. Porque si los chicos no hubieran saltado los molinetes. Pero siempre hay un pibe que termina saltando un molinete y haciendo algo que es el detonante, lo que se llama el detonante de todo este proceso absolutamente fundamental. Es una constituyente cercada, porque uno tiene que haber un plebiscito para saber si la constituyente va a ser electa o no. Porque podría ser una mezcla del actual Congreso chileno con algunos delegados electos. Y después que termine, tiene que ser aprobada por un plebiscito. Si el plebiscito la rechaza, nos quedamos sin constitución. El impas político del gobierno de Piñera es completo. Absolutamente completo. Y viene lo de Colombia. Y viene el proceso de Bolivia. Es decir, hemos entrado en una etapa revolucionaria que se va a sentir en Uruguay, porque como no todos somos iguales, no tenemos desarrollos similares, se va a sentir en etapas y a ritmos diferentes en distintas circunstancias. Esta es la conclusión política que tenemos que sacar de estos acontecimientos y que como tendencia política, como corriente política, estamos preparados a sacar porque hemos dicho varias veces que esto se iba a producir y si se producía, se abría una etapa. Es decir, acá nadie está sobre los acontecimientos improvisando una conclusión, sino que ya había dicho que si estos acontecimientos se van a producir
y creemos que se van a producir, quiere decir que vamos a entrar en otra etapa y esta es la etapa en la que hemos entrado. Lo nuestro está pegado, firmemente conectado, de una manera y de otra manera. Estas son conclusiones políticas de fondo que deben guiar el conjunto de nuestro accionar. Y vuelvo a insistir, el problema del programa de transición, como en este caso la Asamblea Constituyente, como la estatización bajo control obrero de todos los fondos privados de jubilaciones en Chile, me estoy refiriendo siempre a Chile, la nacionalización del cobre bajo control obrero, etcétera. Todo esto antes que un planteamiento de la Cuarta Internacional es un proceso objetivo que la Cuarta Internacional entiende que se está produciendo y que acompaña conscientemente con un programa. De ahí nace la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Hay que mirar la realidad como un proceso abierto. Y es curioso que quienes siempre atacan al marxismo y a los marxistas, con que no vemos que el proceso está abierto y que entendemos que todo ya está determinado de antemano, en estas circunstancias ellos ya dicen que está determinado de antemano, acá no pasa nada, es una protesta ha habido toda la vida, pero hasta que no aparezca un partido no pasa nada. Los abiertos dicen que no pasa nada y las sectas como nosotros decimos que está todo abierto. En el fondo, nosotros llegamos a estas conclusiones, como dijo muy bien Osvaldo Colliola, a partir de la totalidad. La totalidad de la crisis mundial. Esa crisis mundial que está desintegrando a Gran Bretaña, la crisis mundial de la guerra con China, la guerra comercial de Estados Unidos con China, lo de Hong Kong tiene que ver en parte con ese tipo de guerra comercial. Hay una lucha constante, política, en esa isla que es muy importante desde el punto de vista financiero, y procesos internacionales, porque es evidente que estamos hablando de América Latina porque somos latinoamericanos, pero ¿alguien puede desconocer que este proceso debuta con las revoluciones árabes? Que son la primer señal del impacto político mundial de crisis en las masas como consecuencia de esta crisis mundial. Cuando en aquel momento los centristas procuraron apaciguar a las revoluciones árabes diciendo que eran una primavera, estaban cometiendo dos imposturas. Primero porque decían que era una primavera cuando era una lucha de clases muy aguda. Y en segundo lugar, porque copiaban una palabra que venía de Europa, que era la primavera europea, pero que fueron todas revoluciones. Las revoluciones de 1848, que no fueron ninguna primavera, fueron las revoluciones en las cuales Marx, desde la prensa, y Engels, con los cañones, participaron en su juventud. Fueron grandes revoluciones que quedaron estranguladas y abrieron un proceso histórico de características muy particulares. Empieza con esas revoluciones, porque son el síntoma de que el sistema capitalista ha perdido su equilibrio interno que había tratado de imponer a partir de la restauración capitalista en la Unión Soviética y en China. Todo el andamiaje de la restauración capitalista, todo lo que fue la gran victoria del capital sobre aquellos estados donde el capital había sido expropiado, está todo puesto en cuestión. Y al estar puesto en cuestión la superioridad del capital sobre las revoluciones proletarias del pasado, renacen las revoluciones proletarias en el presente. Es la historia que se cobra las cuentas por las cosas que no están saldadas. Lo que no está saldado es que hay que terminar con el capitalismo. Y aparece de nuevo una y otra vez. Es un proceso universal. No estamos improvisando.
Mejor dicho, ni siquiera estamos impresionados por los acontecimientos. No vamos atrás de ellos. Son conclusiones que elaboramos y reelaboramos a partir de experiencias de características universales. América Latina ha entrado definitivamente en esa situación. No solo ha entrado en esa situación, el caso de Brasil, que es pivote, va muy significativo. Recientemente en ámbito financiero, un especulador que escribe bastante seguido ahora en ámbito financiero, dice que Brasil está perdido, porque Brasil entra en un proceso, según este tipo, de devaluación del real imparable, y con la devaluación del real, la inflación. Y el motivo para el cual entiende que va a haber todo esto, que el déficit fiscal de Brasil, que no está en crisis, digamos, por lo menos como en la Argentina, es del 8% del PBI. Es decir, casi el argentino, probablemente inclusive superior. Es decir, que el eje político está afectado por una crisis. La confusión política, la crisis de dirección, es la crisis de todos los que luchamos en relación al programa y nuestra estrategia. Hoy tenemos una crisis de dirección que tiene que ver con la llamada izquierda revolucionaria. Porque con la izquierda que no es revolucionaria, ni las masas, ni la historia las ha investido de la tarea de hacer la revolución socialista. Cuando León Trotsky hablaba de la crisis de dirección, se refería a la Internacional Comunista, que habiendo sido creada para liderar la revolución mundial, se había transformado en un freno de la revolución mundial. Entonces era una crisis de dirección de la clase obrera porque sus organizaciones, aquellas que fueron creadas para la revolución, cumplían la tarea contraria. Ahora la crisis de dirección tiene que ver con las pequeñas organizaciones trotskistas, pequeñas pero con trayectoria, pequeñas pero con tradición, pequeñas pero que dicen defender el programa de la Cuarta Internacional. Y acá tenemos la importancia de las organizaciones pequeñas en un proceso revolucionario. Porque son ellas las que están tratando de reconstituir la vanguardia en la fábrica, por ejemplo, nuevas comisiones internas, nuevas direcciones, oposición a la burocracia, y sin embargo no están a la altura del proceso revolucionario que se vive. Y para que una dirección se pueda constituir un proceso revolucionario, el número de militantes que tiene como punto de partida es el factor menos importante. El factor fundamental es la naturaleza del programa y la estrategia que tiene, y si realmente en nombre de ese programa y de esa estrategia tiene una implantación en el país. Es decir, el país sabe de quién está. Cuando esa organización habla, ¿quién está hablando? Sabe hasta cierto punto qué trayectoria tiene. Y aún en confusiones sobre ella, empieza a corregir el tiro y recaracteriza a esas organizaciones revolucionarias en este proceso. Que nosotros en el 2013, en procesos electorales, hayamos hecho elecciones tan importantes, revela que la clase obrera ha estado mirando a la izquierda argentina como una alternativa. Ahora se tiene que imponer como una alternativa revolucionaria. Este proceso tiene como punto central, naturalmente, lo que está ocurriendo en Bolivia. Es decir, no podemos tomar Colombia, Chile, Ecuador y no ver lo que está ocurriendo en Bolivia. En Bolivia ha habido un colapso del MAS. Es impresionante como alguien que quería gobernar por cuarta vez no pudo sostenerse frente al golpe de Estado de un grupo parlamentario que tiene la cuarta parte del Parlamento. No pudo movilizar, no pudo prevenir, se dislocó. Dejó el Parlamento vacío para que lo tome en un golpe de mano otro sector. Pero este golpe de Estado en Bolivia es un golpe de Estado internacional. Porque ustedes imagínense que esta muchacha o esta mujer que se hizo cargo, esta fascista del gobierno, con el argumento de que quiere elecciones limpias, en 72 horas
tomó medidas estratégicas, echó al 80% de los embajadores, reconoció a Guaidó, se retiró del ALBA, se retiró de la UNASUR y tomó otro conjunto de medidas estratégicas. Es un golpe. Y este golpe exterior es un golpe de las Fuerzas Armadas y del gobierno de Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, la crisis política, la crisis que estamos viviendo en Brasil, es un choque directo de fuerzas entre los líderes de la contrarrevolución y un proceso revolucionario que resiste a esa contrarrevolución. Es el escenario donde se está jugando a fondo esta situación. Y naturalmente no han podido imponer un golpe militar, ni van a poder imponer ninguna solución duradera, y siguen las movilizaciones de masa por echarlo, y no aceptan elecciones, mientras el MAS está dispuesto a aceptar elecciones organizadas por el gobierno de golpistas, las masas no están de acuerdo con esa situación. Por lo tanto, el proceso boliviano es un proceso revolucionario en continuidad, en permanencia. No va a salir ningún gobierno estable de ninguna elección trucha. Ha entrado una vorágine de situaciones cada vez más graves, en la que el imperialismo está directamente metido, especialmente a través de Brasil, y cualquier fracaso en el proceso boliviano va a tener una repercusión directa sobre el gobierno de Bolsonaro. Si las acciones provocadoras de Bolsonaro y de la jefatura militar brasileña en Bolivia son desbaratadas, antes que venga la huelga de los profesores universitarios contra el nombramiento de rectores militares en las universidades, Bolsonaro se va a ir del gobierno. Es un proceso continental, está unificado políticamente por una estrategia del imperialismo, por una crisis mundial y por un levantamiento del pueblo. Y este conjunto de situación sobre el país sobre el que apunta principalmente en toda América Latina la República Argentina. Y es el punto que quiero advertir en este encuentro, porque es indudable que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que enfrenta contradicciones brutales. Y desde el FMI del gobierno de Trump le dicen, te podemos llegar a apoyar, pero si te alineás en la perspectiva de Bolsonaro. Y Bolsonaro ha salido a denunciarlo a Alberto Fernández. Alberto Fernández, por su trayectoria, es más parecido al ministro de Economía de Bolsonaro que a cualquiera. Ni Bolsonaro se parece a su ministro de Economía como Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández fue el gran privatizador acá bajo el gobierno de Menem. Y sin embargo Bolsonaro ha salido a atacarlo, porque entiende que esta derrota del macrismo es un revés de la política capitalista e imperialista en América Latina. Y le dice a Alberto Fernández, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero las condiciones son muy firmes. Te alineás con nuestra política internacional, pagás la deuda externa y dentro de lo posible trataremos de ver si podés aliviar un ajuste, que por otra parte va a haber que aliviarlo porque ya fracasó con Macri y no creemos que los trabajadores de Argentina estén dispuestos a aceptártelo a vos. Por lo tanto, el escenario en el que confluyen todas estas crisis es en Argentina. Argentina va a convertirse en el epicentro de la crisis latinoamericana y al convertirse en el epicentro de la crisis latinoamericana va a desatar todas las contradicciones y ahí es donde el Partido Obrero tiene su enorme responsabilidad. Me refiero a la tendencia porque nosotros estamos mirando para otro lado. Están mirando para otro lado. Ustedes si miran la propaganda ya tienen 2 candidatos para las elecciones parlamentarias del 21. Y van a tratar de seguir con eso. En lugar de presentar un programa, una perspectiva y un análisis de largo aliento, es decir, de caracterizar toda la etapa, siguen con una publicidad electoral y con acciones aisladas que demuestran que es una organización en movimiento. Pero van completamente a la rastra de los acontecimientos. Se dejan impresionar porque el peronismo, que perdió las elecciones del 2017 en la Argentina, las ganó el 2019. Y para jugar con una frase muy repetida en mí,
quieren levantar un muerto del sepulcro, que es el caso del peronismo. Por ejemplo, ¿no han comprendido que Macri se terminó? Porque dijeron, ¿cómo se terminó? Se sacó el 42%, el 40%, no sé, algo así. Dijeron, bueno, se sacó el 40%, no nadie se terminó con el 40%. Ah, no saben nada de historia. Hay gente que se terminó con mucho más que eso, por ejemplo, de la Rúa, y en mucho menos tiempo. Ahora ustedes ven que el macrismo está completamente dividido, se dislocan, se pudren. Es decir, la crisis política de América Latina se proyecta fundamentalmente sobre Argentina. Y fíjense que el diario Clarín ya está apuntando al Estado sionista como uno de los que va a activar esa cuestión, porque le han sacado de la cartera, miren qué curioso, si va a sacar a Hezbollah de la carpeta de organizaciones terroristas. Es decir, Argentina la tiene clasificada como organización terrorista, sobre esto nadie abrió la boca, y Clarín se pregunta, ¿pero no vendrá Alberto Fernández a sacarla de la lista y a ponerla como una organización pacifista? Ya están las provocaciones montadas. Entonces Argentina es en este sentido el escenario fundamental. Cuando hablo de una etapa que se abre, que es una etapa revolucionaria, quiero decir lo siguiente, una etapa revolucionaria va a engendrar respuestas contrarrevolucionarias. Pero la iniciativa, palabra fetichizada al máximo, la iniciativa es revolucionaria. Va a haber más crisis capitalista, más descontento popular, más movilizaciones, más crisis políticas, más choques internacionales y no al revés. Es una etapa revolucionaria, no una etapa contrarrevolucionaria. O una etapa que no tiene sexo, que es un poquito revolucionaria y un poquito contrarrevolucionaria. No, es una etapa revolucionaria, pero una etapa revolucionaria en un momento determinado desarrolla también una tendencia contrarrevolucionaria. Y nos tenemos que preparar para esto. Esta es la importancia de ese encuentro. Esta es la importancia de nuestra corriente. Nuestra corriente no es una fracción de otro partido, nuestra corriente es ese mismo partido que se está dirigiendo a los obreros más avanzados en función de un trabajo preparatorio muy firme para que la clase obrera argentina, con todo el vigor que es capaz de desarrollar y un programa muy claro, juegue un papel determinante, un papel fuerte, si es posible, un papel de vanguardia en el proceso de la revolución latinoamericana. Por eso ahí arriba en el cartel se dice Revolución Latinoamericana. Este ha sido el sentido del acto, del encuentro, del análisis, y esto refuerza y debería reforzar las tareas que aún tenemos hasta fin de año, que son más movimientos de lucha en solidaridad con las huelgas y manifestaciones en Chile, la derrota del golpe de Estado en Bolivia, esa derrota del golpe de Estado sistemáticamente, porque quiero aclarar una cosa, el Congreso argentino votó por mayoría un repudio al golpe boliviano, pero no planteó la reposición del presidente derrocado. Y no conozco de ningún bloque parlamentario que hubiera planteado la reposición del presidente derrocado. Pero con independencia de que no apoyemos políticamente al presidente derrocado, si uno está en contra del golpe, tiene que ser desde afuera de otro país, tiene que ser para reponer al presidente derrocado. Fue un repudio abstracto, sin compromisos, digamos, al golpe de Estado en Bolivia. Esto hay que señalarlo, porque así se van mostrando los partidos y las clases sociales frente al proceso político efectivo y real. Cuando yo digo nosotros somos el mismo partido, es porque a través de lo que han dicho los oradores aquí, uno reconoce 40 años de historia del Partido Obrero, inclusive mejor, como Gardel, mejor. Es decir, uno siente que es toda una preparación política que crece y se enriquece en forma constante
y por lo tanto es un trabajo hacia afuera también, a la conquista de cuadros, de compañeros, de obreros y a señalar un objetivo. Nosotros vamos a debemos desarrollar, frente al gobierno entrante, una política no ultimatista, sino una política de acompañar a los trabajadores en el agotamiento que va a ser rápido con la experiencia de este gobierno. Si nosotros acompañamos esa experiencia, si ese agotamiento de esa experiencia se hace con nuestra participación, eso va a implicar el pasaje de los obreros a una organización revolucionaria, con ultimátums, advirtiendo la inevitabilidad de que el gobierno capitalista de Alberto Fernández se comporte efectivamente como un gobierno burgués y antiobrero, no vamos a ningún lado. Con la frase esta de León Trotsky quiero cerrar la charla. La historia puede saltarse etapas, el Partido Revolucionario no debe saltarse ninguna etapa en el desenvolvimiento de la conciencia de la clase obrera. Gracias, compañeros.